Buenos días. El día de hoy aquí en Mi Primer Ecologito tenemos un invitado muy especial. Tenemos a José Gabriel Rivera, que es investigador del Archivo Histórico de la ciudad de aquí de Tijuana. Y hoy nos trae un libro muy interesante sobre un ilustre, un poco olvidado, que él está realizando una investigación y además una charla aquí con los jóvenes de Mi Primer Ecologito para que ellos conozcan de cerca la labor de un historiador. Entonces, chicos, ¿qué le quisiera preguntar a Gabriel? Ustedes ya platicaron con él, pero ¿tienen alguna duda, algo que le quieran comentar o que le quieran preguntar? ¿A qué se dedica? Mira, antes que nada, un gran gusto la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Es un placer poder saber que niños de Tijuana encabezan un programa radiofónico en una estación tan prestigiada y tan importante en Tijuana que es Radio Tecnológico. Mira, un historiador se dedica a hurgar el pasado, a meterse a los documentos antiguos, como libros, revistas, periódicos, fotografías, mapas, cartas que se escribían una persona a otra y también a la memoria de las personas mayores. Entonces, con todo ese conjunto de fuentes que le llamamos fuentes de información, el historiador va a elaborar una interpretación de un hecho histórico para compartirlo en el presente a distintos públicos, sean estudiantes, sean medios de comunicación, sean grupos organizados de la sociedad civil, grupos de la opinión pública, en el cual la idea es que con información del pasado tú puedas entender tu presente y puedas proyectar de alguna forma el futuro. Esa es la función social de la historia. Y el historiador tiene su compromiso con la sociedad, con la comunidad, de aportarle esas herramientas, esos elementos. Con lo cual, en ese sentido, si tú conoces tu pasado y lo sabes valorar, vas a empezar a comprender y a valorar más tu ciudad como tal. ¿Sí? Y te vas a sentir orgulloso y te vas a identificar con ella. Eso se llama sentido de pertenencia. Y esa es la función de la historia. Entonces imagínate que todos los ciudadanos queremos más a Tijuana. Ustedes lo quieren porque aquí nacieron. Pero los que llegan de afuera, ellos traen sus costumbres, traen sus tradiciones y traen muy claro su sentido de pertenencia. Pero piensan como michoacanos, piensan como sinaloenses, piensan como oaxaqueños, chiapanecos o de otros países, que aquí hay comunidades de otros países. Pero a veces no se siente identificado con Tijuana, y si no se siente identificado con Tijuana, no aman a Tijuana. Entonces, a veces pasan otras cosas que no es lo más positivo, ¿verdad? ¿Desde cuándo y desde cuándo y Bueno, la verdad me gustaría pues decir que pues esto me ha parecido muy interesante y además muy importante, ya que pues al comprender todo lo que pasó hasta ahora en Tijuana, podemos saber el verdadero valor que tiene, que podemos estar aquí, el verdadero valor por el que podemos estar viviendo aquí. Y pues además de todo esto que se hace en las actividades, lo que se puede hacer en Tijuana, pues qué mejor forma de primero conociendo sus orígenes. Muy buena reflexión que has hecho. Exactamente, ahí va el tema de la historia y el quehacer de los historiadores. Nosotros en Baja California, en Tijuana en particular, son ciudades muy jóvenes. Tijuana apenas el martes va a cumplir 128 años. O sea, anótelo, el 11 de julio es la fecha, es el cumpleaños de Tijuana. Y entonces, en comparación con una Ciudad de México que tiene 400 y tantos años, o una Guadalajara, un Monterrey, un Culiacán, un Veracruz, un Oaxaca, o una Mérida, donde todas esas ciudades fueron creadas por los españoles cuando llegaron en el siglo XVI. En el caso de Baja California, todas sus poblaciones surgieron a fines del siglo XIX o principios del XX. En el caso de Tijuana, no fue fundada como tal, pero hay un documento que avala su origen urbano, que es el 11 de julio de 1889. Eso no se supo hasta 1976, que se hizo un simposio para definir, porque imagínense ustedes que no festejan su cumpleaños, ¿cómo se sentirían? Pues triste. ¿Tristes? Entonces nosotros, ¿pero por qué festejan sus cumpleaños ustedes? ¿Su papá por qué se los festejan? Porque tiene un acta de nacimiento, donde a ti te dice que te llamas tal y que naciste en tal día, en tal lugar, a tal hora. ¿Así es?
Entonces nosotros como ciudadanos tijuanenses debemos saber cuándo nació Tijuana. Aunque no haya sido fundada, pero hay un documento que se avala. Igual pasó en Ensenada, igual Mexicali, igual Rosarito, igual Tecate. Ninguna ciudad de Baja California fue fundada. Todos surgieron sobre la marcha. Fue llegando gente de todas partes del país y de otros lugares de nuestro planeta, y llegaron y aterrizaron en Tijuana. Te estoy hablando desde 1889. Llegaron italianos, japoneses, chinos, alemanes, suizos, no cientos, sino uno o dos, ¿verdad? Y aquí llegaron a Tijuana y establecieron una tienda de curiosidades sobre la Media Revolución, una tienda de comercio, un restaurante, un hotel. Le estoy hablando en 1889. Hay apellidos como un Jorge Ips, ¿sí? O vino gente de Santa Rosalía, como un señor Alejandro Sabín, o vino un señor de la Ciudad de México que se llamó José G. Padilla, llegó un señor Miguel González de aquí de Sonora, llegó Miguel Calete de la Ciudad de México, llegó un Sierra Baloyán de Armenia, porque también allá los expulsaron, bueno, tuvieron que salirse de su país por la guerra turca, y llegó un Kingo Nonaka que llegó de Japón, o sea, y así entonces se fue poblando Tijuana poquito a poquito. Y ya con el transcurso de las décadas, ya no fueron poquitos, fueron cientos, y después fueron miles. Tijuana, históricamente, es una de las ciudades de toda América Latina con mayor significado en su desarrollo urbano por su explosión demográfica. Es un modelo a nivel de América Latina. Y otro elemento muy interesante de Tijuana es que por estar pegado a la frontera, ¿verdad? Aquí siempre todos los días se defiende la patria mexicana, con la cultura hispana contra la anglosajona. Entonces es un elemento muy interesante. Y otro, ya que estamos hablando de fronteras, quiero también destacar que nuestra ciudad en lo particular, si platicaba un poquito antes con ustedes, ¿por qué la distingue la historia de Tijuana de otras historias de otras poblaciones? Yo agregaría que un elemento fundamental, y yo me gustaría que ustedes lo tuvieran muy claro en su vida, es que si hacemos una línea del tiempo del desarrollo histórico de Tijuana, su posición geográfica fronteriza es lo que ha delineado la historia de la ciudad. O sea, Tijuana ha sido, es y será por estar en frontera, pero no en cualquier frontera. Estamos en frontera con San Diego, con un corredor natural que se llama, ustedes que hablan de ecología, un corredor natural que se llama San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Este corredor natural costero ha delineado que la gente venga de todas partes del país con tratar de cruzar a Estados Unidos y llegar a California, fundamentalmente a Los Ángeles. Estos elementos es lo que ha propiciado una especial característica de atracción de muchas personas que vengan a Tijuana. Bueno, entonces, Creo que una de las principales labores que tienes como historiador, Gabriel, es también generar esa curiosidad, ¿no? Y creo que en esta plática con estos jóvenes has generado su curiosidad y creo que tienen muchas preguntas que hacerte, ¿no? Se habla en este programa de varios temas. Hablamos de la frontera, hablamos de la ecología, hablamos del arte, la cultura, y hablar de historia también hoy resulta muy interesante. Es más, creo que tienen más preguntas. Frida, tú tienes una. sí, bueno, como hace rato nos estaba comentando que usted es nacido en Ensenada, pero los 25 años que lleva trabajando en esto son los que lleva viviendo aquí en Tijuana. Pero entonces, ¿desde cuándo y por qué es historiador? Fíjate, yo era un niño así como ustedes, que está en la primaria, y yo le dije a mi mamá siempre que yo quería ser historiador, ¿verdad? O sea, yo era muy participativo en las asambleas de los lunes, ¿verdad? Que los honores a la bandera, y a mí me ponían los maestros a leer las biografías de los personajes históricos, el clásico Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Pancho Villa y Madero. Pero yo siempre decía, mamá, yo quiero estudiar historia, yo quiero estudiar historia. Entonces yo siento que esa inquietud la traigo desde niño. En mi casa no había libros, o sea, no había libros. El único que había, me acuerdo, es el diccionario Larousse, que es el clásico de toda la vida, ¿no? De las familias, pero no había libros. Entonces, esa inquietud yo la traje yo siento que desde que nací. Y cuando llegó un momento, tenía en la preparatoria, en Ensenada, qué carrera quería yo estudiar, mi mamá decía, no, pues estudia medicina, derecho, contabilidad, las carreras clásicas, supuestamente las que te dan dinero, ¿no? ¿Verdad? Pero finalmente no, le dije, mamá, yo quiero estudiar historia. En ese momento, te estoy hablando de 1991, el único lugar para estudiar historia es en Tijuana, en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de California. No había en Ensenada, no había en ningún lado. Entonces yo me tuve que venir de Ensenada
a Tijuana a estudiar esa carrera. Y yo no conocía absolutamente nada de Tijuana. Con un dato interesante, yo venía todos los días de Ensenada a Tijuana y me regresaba todos los días de Tijuana a Ensenada. ¿Sí? Había un camión que traía 40 estudiantes que estudiábamos carreras aquí en Tijuana que no había en Ensenada, como todas las carreras de humanidades, ciencias químicas, turismo y otras que no recuerdo ahorita, que no había en el campus Tijuana, en Ensenada. Todos los días nos veníamos. Así duré 2 años mi recorrido, todos los días. Pero hay personas que lo hicieron los 4 años. Imagínate, 4 años viajando, el esfuerzo de viajar. Claro que a veces te echas un sueñito en el camino muy a gusto, ¿no? Pero ya finalmente en el 93 me quedo aquí en Tijuana. Pero hay una razón muy importante. Un maestro de la universidad que ha sido muy importante en mi desarrollo como profesionista en esta materia, David Piña Ramírez, siendo mi maestro, me invita a colaborar con él como su asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y ese momento cambia mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es quedarme vivir en Tijuana, sino es integrarme ya como estudiante de 4º semestre a trabajar en el campo de la historia. Y desde ese momento, desde mayo del 93 al día de hoy, yo no he hecho otra cosa más que trabajar en el ámbito de la historia. Y todos los días, o sea, mi único objetivo y mi visión de vida, mi misión de vida es historiar Tijuana. Y hablando de la historia, pues también esa satisfacción que se siente conocer, pues, lo que verdaderamente pasó, está pasando y pasará en Tijuana, de por qué es tan importante, porque recuerdo haber leído muchas veces que Tijuana es una de las ciudades más grandes, más importantes, y pues se mencionaba hace rato que a lo mejor esto sí lo conocía, pero no a detalle, de que se conocía por ser frontera. Y pues agradezco el trabajo de historiador porque ahora puedo comprender que en realidad es por una razón. Entonces, Qué bueno, excelente, qué bueno que estés reflexionando. Muy interesante todo lo que nos has venido a platicar este día, Gabriel. Yo creo que todos los bajacalifornianos, tú eres de Ensenada, yo soy de Rosarito, pero creo que todos le tenemos ese amor a Tijuana. Creo que Tijuana ha sido un referente para el estado muy importante para todos. Y desde este programa queremos también mandarle esa felicitación a la ciudad por su aniversario este 11 de julio y invitarte pues, a que nos compartas lo que conoces, lo que sabes de la historia y que se acerque a las nuevas generaciones, que se acerque a los niños, a las niñas del estado. Entonces estás cordialmente invitado y pues este siempre será tu casa y creo que cerramos con una pregunta que también Sofía te quiere hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de la historia de Tijuana? Mira, me fascinan 1000 cosas, pero una de las cosas que yo más disfruto es cuando no solamente que tenga la oportunidad, sino el privilegio. Fíjate, el privilegio de que una persona mayor me pueda abrir su memoria y me la pueda compartir. Es decir, una persona de 60, 70, 80 años, imagínate, de 90 y tantos años, te permita grabar su testimonio, es de lo más especial. Porque tú lees un periódico, lees un documento y son papeles muertos, son fríos, pero una memoria de una persona es algo fresco, algo natural, algo que te ayuda, te enriquece como ser humano. Y al final me cuenta, todas esas personas que yo he entrevistado a lo largo de tantos años, que han sido cientos, para mí me ha nutrido como ser humano y que me ha nutrido también para ser más tijuanense, que yo me lo siento hace más de 20 años, me siento 100% tijuanense, aunque haya nacido en Ensenada. Y eso ha sido de las cosas que yo más me he privilegiado o que más he gozado en mi trabajo como historiador. Y que después esa información que he grabado lo hemos podido transmitir a través de notas periodísticas, a través de libros, a través de conferencias. Y eso es de las cosas más especiales porque una entrevista con una persona es inigualable. O sea, no hay comparación. Los periódicos te pueden decir lo mismo. Hay 5 periódicos que se publican en Tijuana y te dicen lo mismo. De una persona no, porque la persona lo vio con sus ojos, vio pasar algo que hoy es un hecho histórico. El historiador le da esa condición. Eso es lo más precioso que ha venido pasando. Entre muchas otras cosas. ¿Tiene más preguntas? Usted nos estaba comentando hace rato
que ha escrito varios libros, ¿verdad? Como este que tenemos aquí, que se llama Enrique Borges Mankel. Un ilustre revolucionario olvidado en Tijuana. Es escrito por usted, ¿verdad? Así es, ajá. Sí, y pues también su reconocimiento que le dieron en un libro de 25 años que ya tiene trabajando en esto como historiador. Bueno, pues... ¿Dónde está ubicado su archivo histórico? Bueno, es el Archivo Histórico de la ciudad. Este es un espacio cultural muy importante en nuestra Tijuana y los invito a que lo conozcan. Está allí en la calle Segunda de Constitución, en el antiguo Palacio Municipal. Está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y es un espacio que conserva y preserva muchos documentos antiguos y que está abierto a todos los ciudadanos para que conozcan y aprecien más la historia de Tijuana. Es un espacio que tiene 15 años y que lo que requiere es que ustedes vayan y den vuelta a las páginas de ese espacio tan importante para todos los tijuanenses. Okay, y ya para concluir, pues, y creo que en nombre de todos debemos darle un agradecimiento por todo su trabajo. Un aplauso. Y un aplauso también. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero estar otro sábado con ustedes. Fue mi maestro. Sí, un privilegio. Muchas gracias, jóvenes, y así adelante. Felicidades por su esfuerzo que hacen todos los sábados. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo y por compartirnos esta historia de Tijuana y de Baja California muy interesante y de su vida como historiador. Continuamos con nuestro programa. Muchísimas gracias, Gabriel. Y cierto, nos interesa la historia, creo que a todos y a los que nos escuchan también. Esa manera de hacerlo amena de tu parte también es muy interesante y siempre las puertas abiertas para hacer esa invitación al archivo histórico y acercarnos a la historia y a esos temas. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Ahora sí Gracias. vamos a una canción.